Marivisión TV. Información y entretenimiento desde Barinas. Este domingo, 14 de julio, se cumplen 235 años de un hecho que va a transformar la historia, no solamente de Francia, sino de la humanidad. Ese día en la ciudad de París, una gran cantidad de personas, prácticamente el pueblo de París en su conjunto, se llegaron hasta la sede de lo que se conoce como la Bastilla, que era una prisión y un depósito de armas. Era el símbolo de la monarquía francesa, de esa monarquía que ostentaba el poder, que llegó incluso a Luis XIV a decir: el Estado soy yo. En época de Luis XVI había impuestos, había hambre en las calles, y entonces ocurre esta insurrección popular. ¿Qué era lo que quería el pueblo? Más que todo, el pueblo que estaba emergiendo en ese momento era lo que conocemos hoy como la burguesía. La burguesía eran los comerciantes, la gente que se dedicaba a producir, a tener sus talleres artesanales, a producir bienes de consumo. Y los nobles eran aquellas personas, aquella clase parasitaria que vivían a través de los siglos, como la nobleza, como la gente que le daba privilegios. De la Revolución Francesa surgió una constitución que daba derechos y deberes a los ciudadanos. Es lo que conocemos hoy como los derechos civiles. Esa Revolución Francesa se va a propagar por toda Europa, y en todos los países comienzan a salir esas constituciones. Ese pueblo que está emergiendo, pidiendo derechos para abolir los privilegios que venían del feudalismo. Aunque la Revolución Francesa fue un baño de sangre, que lo recordamos por la guillotina, por el reinado del terror, dio luces a la humanidad. Y aunque el poder al final en Francia recayó en Napoleón Bonaparte, Bonaparte, a través de su campaña, a través de Europa, fue llevando códigos civiles que quitaban el derecho y los privilegios a la monarquía y le daba profundas reivindicaciones al pueblo. Es entonces como conocemos que la Revolución Francesa es el hito fundamental que lleva a la edad contemporánea. Si vemos bien, ese legado de la Revolución Francesa toca tierra americana, porque cuando en 1801 se produce la independencia de Haití, cuando los negros esclavos se insurreccionaron y tumbaron a la clase dirigente francesa que ocupaba la isla, decían que era el nombre de la revolución. Aunque la Revolución Francesa ya en París, en Europa, no abolió la esclavitud en América, sin embargo aquí se sentía que había algo que les tocaba, eran derechos que estaban llegando. Y así todos los movimientos que fueron produciendo. Por ejemplo, cuando Miranda llega a tierras americanas en 1816, llega a Venezuela con aquella expedición, flameaba 4 colores. Esos colores eran el pueblo venezolano, en lo que son los grupos sociales más importantes, los pardos, los indios, los negros, eran los colores de la bandera, donde Miranda quería llevar el mensaje igualitario que provenía de la Revolución Francesa, donde él participó. ¿Qué podemos decir de la Revolución Francesa hoy en día? La Revolución Francesa todavía está vigente. Todos aquellos principios que consagró la Revolución Francesa, la propiedad, la igualdad, derecho a la expresión, la libertad de imprenta, todos aquellos fundamentales de la democracia, están vigentes. Desgraciadamente por la humanidad, en 1848, se promulgó o escribió Carlos Marx el Manifiesto Comunista. Ese Manifiesto Comunista va a incidir negativamente en la historia de la humanidad. De allí surgen los procesos revolucionarios de Rusia y de China, que llevan desgraciadamente años de dictadura. Hablando de la Revolución Francesa y qué la inspiró, bueno, podemos hablar de los filósofos de la Ilustración, de Voltaire, de Diderot, de Alembert. Eran hombres que se dedicaron en el siglo XVIII a hablar de democracia, de igualdad, de republicanismo, de división de poder. Pero también podemos hablar de una filosofía de la Ilustración americana. Podemos hablar, por ejemplo, de nuestro Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, y aquí en Barinas de Manuel Palacio Fajardo. Muchos no saben que Manuel Palacio Fajardo fue un brillante diputado al Congreso de 1811. Dio elocuentes discursos. Y en 1819, un poquito después de haber terminado la instalación del Congreso, Angostura murió. Pero antes había sido
confiado por el Libertador para revisarle el discurso de la cultura. Estamos hablando de un hombre que escribió una pieza fundamental del pensamiento político llamado Revolución en la América Española. Bueno, esas ideas, democracia, libertad y igualdad, están presentes en la Venezuela de hoy. Después de 25 años de dictadura, ¿por qué no hablar de división de poderes, de republicanismo, de todos esos valores de la Revolución Francesa, la libertad de expresión tan golpeada en nuestros días? Pues vamos en Venezuela a revivir la Ilustración, a revivir la Revolución Francesa. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! Varivisión TV. Información y entretenimiento desde Barinas.